bueno, con lo que hacemos, Alejandro dice, es como lo que hacemos con el escáner. Lo que haces con el escáner es leer una entrada. No podríamos decir que eso sea un evento, sino leer una entrada. Pero sí que podríamos generar un evento si esa entrada tiene cierto texto o cuando tú leas la entrada quieres disparar un evento, pero aún así tienes que implementar el gestor de eventos. En Java se suele utilizar el patrón observer, patrón observador. ¿En qué consiste el patrón observador? El patrón observador consiste en que hay un ente que está constantemente en escucha y cuando eso se produce, se invoca a un método que reciben los escuchantes. Que dicho así es súper enfarragoso, súper lioso y todo lo que queráis, pero que a la hora de implementarlo es mucho más sencillo de cómo suena. Mirad, lo tengo aquí, así que directamente os lo voy a enseñar. Todo esto de aquí, es la implementación de un gestor de eventos utilizando el patrón observador. Os voy a decir cómo funciona esto. En primer lugar tenemos la clase emisora. Es una clase normal y corriente, si os dais cuenta. Y tiene una variable privada. Es una ArrayList de tipo mensajero. Mensajero es una interfaz que tiene una función, pero no le vamos a hacer caso de momento. Así que yo creo un emisor con una lista de los receptores. Es muy sencillito. Es una lista que contiene todos los posibles receptores. Tiene un método, mete receptor. Básicamente lo que hace es que cuando yo le invoco, mete a un receptor en mi lista de receptores. Y tiene una función, que es la función saluda. Porque tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos un gestor de eventos que no haga nada, pues no vale para nada. ¿Cuál es la chicha? ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es el core de la función saluda? Si os dais cuenta, hay un for. Y ese for recorre el ArrayList completo. Estamos recorriendo uno y otro y otro. Aquí tenemos, en este ArrayList tenemos 50 receptores, los estamos recorriendo uno por uno de forma secuencial. Y todos esos receptores son invocados con su método onSaludado. Tenemos también la clase receptor, que implementa al mensajero. Bueno, ¿esto qué quiere decir de implements? Si os acordáis de las interfaces, decíamos que las interfaces definen un comportamiento y ese comportamiento luego lo tengo que implementar de alguna forma. Bueno, pues la interfaz mensajero define que una clase que lo implemente tiene que tener la función onSaludado, que no devuelve nada, que no acepta parámetros. Básicamente la clase receptor lo que hace es exactamente eso. Creamos una clase receptor, acordaros, en un evento tiene que haber un emisor y uno o múltiples receptores. Creamos una clase receptor que implementa la interfaz mensajero. Implementamos la interfaz mensajero. Como implementamos la interfaz mensajero, tenemos que tener por narices una función como define la interfaz. Si yo me cargo esto de aquí y le doy a guardar, fijaros que me está diciendo aquí, la clase de receptor tiene que ser declarada o bien como abstracta o bien implementar el método onSaludado en mensajero. Pues, como implemento la interfaz, tengo que implementar las mismas funciones que hay aquí. Así que tengo dos clases, la clase emisor y la clase receptor. La clase emisor se va a encargar de emitir mensajes y la clase receptor se va a encargar de recibir mensajes. Básicamente, uno genera el evento y el otro lo escucha. Igual que cuando pulsábamos el botón, nosotros generábamos el evento con el botoncito y Swing lo escuchaba para hacer algo a cambio. Por ejemplo, actualizar un input. Este patrón, ya os digo, esto es un patrón. En concreto, esta implementación es el patrón observer. ¿Cómo funciona el patrón observer? Creo un emisor y creo un receptor. Al emisor le digo cuántos receptores vamos a tener. Pensar que esto es como una radio. El emisor es la emisora y los receptores somos los oyentes. Pues creamos aquí una especie de radio y aquí creamos uno o más oyentes. Y al emisor, a nuestra radio, le decimos que hay un nuevo oyente que es este de aquí. Emisor mete receptor. O lo que es lo mismo, cuando invocamos a mete receptor, ¿qué estamos haciendo? Añadiéndolo a nuestro ArrayList, a esta lista de aquí, al ArrayList. A ver,
La implementación es esta, ¿vale? Ahí que no se vea un poco más... Entonces, una vez que yo tengo aquí el receptor, si os dais cuenta, le digo a mi radio, saluda. E invocamos al método saluda de mi clase emisor. ¿Y mi clase emisor qué es lo que tiene? Voy a quitar este print. Un for. Y ese for, ¿qué es lo que hace? Va recorriendo uno por otro, toda la lista de mensajeros, toda la lista de oyentes. Y a cada oyente le invoca el método han saludado. Aquí. Es decir, que si tenemos 4 oyentes, oyente 1, oyente 2, oyente 3, oyente 4, primero haría oyente 1, punto han saludado, oyente 2, punto han saludado, oyente 3, punto han saludado, oyente 4, punto han saludado. Invoca a todos los elementos que tenemos aquí, a todos los clientes, en su método han saludado. Vamos a ver cómo funciona. Si yo le doy aquí al play, vamos a darle. Perdón, que he ejecutado el que no es. Este main de aquí. Si no estábamos ejecutando la de swing. Aquí. Me dice hola en clase receptor. ¿Por qué me pone aquí hola en clase receptor? Porque emisor.saluda ha recorrido el array list. En cada array list había un oyente y cada oyente tiene el método han saludado. Entonces, si yo tengo múltiples, vamos a crear unos cuantos. 2, 3, 4, y yo los meto aquí dentro, receptor 2, receptor 3, receptor 4. Ahora tengo una lista de oyentes bastante más amplia. Y fijaros, sigo invocando una única vez, a mi emisor.saluda. Y mi emisor.saluda, ¿qué es lo que va a hacer? Pues manda el saludo y todos mis receptores que han oído el saludo dicen hola. Básicamente se dispara un evento. Cuando se produce el evento saluda, llamo a todos mis oyentes y todos mis oyentes invocan su función han saludado. Su función han saludado, ¿qué es lo que hace? Decir hola en clase receptor. Incluso podríamos ponerle systemOut.println para que cambie un poco el mensaje. Math. Había una forma de sacar un random, si no me equivoco aquí. Ahí. Para que cada uno genere un valor distinto. Bueno, pues esto también es un evento al fin y al cabo. Lo que pasa, aquí lo tenéis. 4 oyentes, pues 4 valores distintos. Lo que hace esto es un gestor de eventos basado en el patrón observer. El emisor manda un mensaje y ese mensaje le llega a todos los receptores. ¿Por qué le llegan a todos los receptores? Porque todos los receptores se han suscrito, por así decirlo, a ese emisor. Todos los receptores están escuchando lo que dice el emisor. Un único emisor, múltiples receptores. Relación one-to-many. Se produce un evento en emisor, el emisor genera el evento saluda y automáticamente todos los receptores hacen algo. Esto es otro tipo de evento. Aquí está. 4 ponen el más random. ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho aquí, que lo haga. Si os dais cuenta, han saludado. Fijaros la clase receptor, qué sencillo es. Es una única función que se implementa en la interfaz. Fijaros también que el parámetro de meterreceptor no es una función, sino que es una interfaz. Porque podemos meter otros tipos de receptores que implementen la interfaz. Por ejemplo, receptor musical. Le digo, soy un receptor musical. Creo otra clase que implementa la interfaz, mensajero, la misma función, como es la misma interfaz, tengo que implementar la misma función. Y ahora lo único que tendría que cambiar es esto. Receptor musical, RM, por ponerle de alguna forma, new receptor musical. Y nada, emisor.meterreceptor RM. Fijaros, lo único que hago es añadirlo a mi array list y cuando yo ponga emisor.saluda, y si hubiera puesto el punto y coma aquí mejor, si yo lo ejecuto ahora, aquí está en ello, fijaros cómo pone soy un receptor musical. 2 clases distintas interceptan el evento y hacen lo que nosotros le hemos indicado. Ya sé que no es lo mismo que en Swift, no es lo mismo que las aplicaciones gráficas, pero la forma de utilizar
un patrón o un event listener en una aplicación no gráfica suele ser implementando patrones de este tipo. Este es un patrón que luego en Java avanzado lo vemos mucho más en detenimiento. Básicamente, lo que se hace es que se crea una clase que manda mensajes. ¿A quién le manda mensajes? A una interfaz. Entonces, todas las clases que implementen esa interfaz van a ser capaces de interceptar el evento que generemos en el emisor y ejecutar el código necesario. Un ejemplo de la vida real. Este patrón se suele implementar mucho cuando tenemos un sistema de usuarios o un sistema de mail marketing en el cual cuando enviamos un correo, queremos que automáticamente se genere un fichero de registro o se mande una notificación a otra parte. Cada cliente nuevo, cada cliente de correo, cada suscriptor o cada usuario sería una especie de receptor. Entonces, cuando yo invoco al usuario.notifica, se pueden generar el evento registro de mensaje y podemos meter un log. Tipo, el usuario se ha registrado en nuestra plataforma a las patatín patatán de la mañana. Y al mismo tiempo luego puede enviar otro mensaje de hola masivo. Y todos los receptores que estén en el hola masivo recibirían un correo del estilo hola, bienvenidos a la plataforma de Open Bootcamp. ¿Y por qué lo llamamos eventos si no son eventos? Porque al fin y al cabo son eventos encubiertos. Yo tengo que generar un evento. Genero el evento saluda en este caso. Y el evento saluda es escuchado por mis receptores que disparan la función en saludado. ¿Es como un evento de una aplicación gráfica? No, para nada. Pero es la forma que tenemos de generar eventos y event listeners, entre comillas, en Java. En JavaScript, si lo habéis visto, tenéis otras formas, pero en Java la forma que tenemos es con el patrón observer. Vaya chapa, lo sé. Lo sé. ¿No creéis que no? ¿Qué es lo que podéis hacer vosotros? Bueno, pues podéis implementar este mismo patrón de la forma que vosotros queráis, pero con dos funciones. Una que sea saluda y otra que sea despídete. Y que cuando yo llame a emisor.saluda, todos los receptores digan hola y emisor.despídete diga adiós. Juan Clicky pregunta, ¿la única utilidad de observar en teoría es para guardar las entradas? No. Bueno, Juan Clicky, el patrón observer se utiliza cuando queremos que una lista de una interfaz concreta responda ante algún evento que generemos. Pero sí, un observer básicamente lo que está haciendo es mirando qué pasa. Y cuando ocurre algo en concreto, dispara esa parte de código. Puede ser que estemos observando que se registre un usuario o que estemos observando, ¿no? Podemos poner aquí, suponer, tenemos un mail marketing.notifica que manda un montón de notificaciones y este notifica lo podríamos enviar a través de varios sistemas de correo. Podríamos utilizar, por ejemplo, Mailgun, SendGrid, etcétera. Tendríamos que implementar la interfaz con el método notifica y cada interfaz que lo implemente, cada clase que lo implemente, receptor musical, pues aquí podríamos tener SendGrid o Mailgun o MailChimp o lo que sea. No, Alejandro, o mejor dicho, sí, Alejandro, es unidireccional. Uno habla y los demás escuchan. No hay comunicación bidireccional en este caso. Cuando yo mando un mensaje, yo hablo, pero los demás no hacen nada, simplemente ejecutan su código. Si queréis aplicarlo como teoría de redes, esto sería un broadcast. Mando un mensaje a todos, pero que nadie me lo manda a mí. Os digo, si vais a hacer luego Java avanzado, que tenemos un montón de patrones, vais a ver más con el patrón observer e incluso podemos implementarlo para algo tipo mail marketing, ¿no? Pero ya serían unas clases un poquito más altas y tenemos un rato concreto dedicado a eso. El patrón observer es una especie de, sí, máster clientes, algo así. No hay máster y clientes, pero sí, emisor y receptores. Yo siempre digo, pensad que el patrón observer es como una radio. Vosotros podéis escuchar la radio, vuestro vecino puede escuchar la radio, el del quinto puede escuchar la radio, pero vosotros no podéis hablar con la radio. La radio os habla y vosotros escucháis. Vosotros seréis los receptores y la radio sería el emisor. Y, por ejemplo, si me lo llevo yo a épocas mías de juventud, yo podría estar en escucha a que la radio produzca el evento Britney Spears,
para empezar a grabar la cinta, ¿no? Yo estaría ahí constantemente en escucha, pum, 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 y estoy esperando. Y de repente se dispara emisor.Britney Spears. Y digo, oh, yo te implemento ese método, voy a grabar esto en la cinta. Y en eso consiste. ¿Por qué son eventos? Pues son eventos porque estamos esperando a que algo se produzca para disparar una parte de código. Ya os digo, está un poco fuera de lo que os quería contar de Swing, pero que me gusta también que tengáis la visibilidad de que los eventos no solamente son lo que pasa en una interfaz de usuario, sino son algo que se produce en el código ante lo cual se va a reaccionar. Eso es un evento, al fin y al cabo. Y nada, espero que, bueno, he dicho Britney Spears, en mi época yo era más de las Spice Girls y de los Backstreet Boys, creo que eran, por entonces. Ya podéis calcular más o menos mi edad. Bueno, más cosas que me gustaría contaros hoy en Java Básico para despedirnos, porque enseguida tenemos Java Avanzado. Soy joven, 36 años tengo, Juan Clicli, casi 37 en marzo.